Bueno, yo de este evangelio, pues a mí me ayuda mucho y me impresiona y quisiera como decir tres cosas. Una respecto de Jesús, otra respecto de los apóstoles, en concreto de Pedro, y otra respecto de las cosas, de un objeto que se toca. Estuve el fin de semana pasado en un retiro supremamente intenso que pues muestra pues la gloria de Dios, la acción del Espíritu Santo, pero que a mí personalmente me deja como en ciertos momentos inquieto. ¿Por qué? No por nada malo, sino porque es tal el ritmo, tal la cantidad de cosas que a mí me queda poco tiempo para rezar, para orar el fin de semana, ¿no? Y entonces yo me quedo como con un sinsabor. Y este evangelio hoy a mí me levanta muchísimo. Porque este evangelio conecta con el de la semana pasada, conecta con el de la multiplicación de los panes. Entonces tratemos de, en primer lugar, recordar el hilo de acontecimientos. Matan a Juan el Bautista. Juan el Bautista es el primo de Jesús, es el que ha estado a su lado, es un signo impresionante. Y entonces Jesús es humano, tiene un corazón y seguramente quiere ir a rezar, a llorar, a descansar, a pensar y quiere irse a un lugar apartado. Entonces sabemos que toma la barca y se va a la falda del monte. Pero la gente se da cuenta y por la orilla se vienen caminando y lo alcanzan. Es más, se le adelantan, de modo que él, cuando baja de la barca, ya la gente está ahí. O sea que él quería ir a tener oración, no puede. Entonces, pues ocurre que les habla, tiene compasión por ellos. Dice que apenas se bajó de la barca sintió lástima. Es una palabra que en nuestro lenguaje ordinario nos suena fea, pero muestra es el corazón de Cristo, que no puede dejar a la gente ahí. O sea, le duele el enfermo, le duele la persona que tiene una necesidad de cualquier índole y entonces se queda. Llega el atardecer, lo sabemos, entonces los discípulos compran pan, no, denles ustedes de comer, le da de comer a todos. O sea, se genera una realidad inesperada con un milagro enorme. Entonces, terminado eso, lo que acabamos de leer, terminado este momento de la multiplicación de los panes, entonces, ¿qué ocurre? Jesús despide a la gente se va por la orilla, se dispersa, y luego los discípulos que estaban en la barca les dice, váyanse ustedes, devuélvanse. Entonces él queda solo en la orilla y quiere subir al monte. Y dice que subió al monte a orar y estuvo toda la noche. Y en ese sentido luego pues ocurre que a la madrugada pues ya es lo que sigue, ¿no? Va caminando sobre el agua y los alcanza. Pero el punto entonces es, en primer lugar, de centrarnos en Jesús, en cómo es, por un lado, el corazón de Jesús y por otro lado, el día a día de Jesús. Yo creo que a todos muchas veces nos cuesta sacar tiempo para orar. Yo quiero esto, pero entonces tengo que estar con la familia, que si los hijos, que si el trabajo, y que nos parece que, pues que no funciona siempre, ¿no? A mí por lo menos esto, ¿no? Pero a mí el saber que Jesús cuando quería orar no pudo y le tocó aplazarlo para después, pero en todo caso pues lo hizo, pues me ayuda, ¿no? De frente también a esto que les decía del retiro. Y por eso me parece que una primera enseñanza que podemos sacar es que a Jesús no le queda fácil sacar tiempo para rezar, pero luego lo saca. Pero tampoco lo saca a las patadas, ¿no? No le dice a la gente, váyanse de malas, que yo tengo aquí mi cuento, este es mi horario, este es mi plan, y que se friegue. No, 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 no. La compasión va por delante, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? Y de alguna manera uno diría, no, pero es que primero es que esté orando y luego, no, sí, orando sí, pero aunque él tiene que reacomodarse. Igual es una situación imprevista. Entonces, bueno, que esto en primer lugar nos ayude. Lo segundo, les decía, los apóstoles, ¿no? Entonces, él baja de la montaña, dice a la madrugada, eso significa que pasó la noche entera en vigilia, ¿no? Orando a la madrugada, entonces se devuelve, camina sobre el agua y sabemos la escena, ¿no? Pedro, todo el mundo se asusta y Pedro siempre dice cosas impresionantes, ¿no? Si eres tú, mándame caminar sobre el agua, o sea, una frase increíble.
Pero a Pedro le pasa que muchas veces, ¿cómo es que es? Mata al tigre y se asusta con el cuero, literal. O sea, mándame a caminar sobre el agua. O sea que, pues ven. ¿No? A mí me parece impresionante. Jesús no le dice, no, quédese ahí. Yo creo que, no sé, uno a veces como que quiere controlar a la gente para que no se me salga, o quiere uno controlar a los hijos, o quiere uno controlar, ¿no? ¿Ven? Y entonces cuando siente seguramente el frío, el viento empieza a hundirse y Jesús le tiene que enseñar. Pero entonces pienso que muchas veces a nuestro corazón nos pueden venir ideas audaces, ideas que pueden parecer locas. O sea, veo uno que parece un fantasma, mándame a caminar, todo parece loco de película. Pero Jesús le dice, ven. Fíjese que él no se baja de la barca porque le dio por tirarse, como si, bueno, en algún momento sí se tiró al agua cuando Jesús aparece resucitado, y Juan le dice, es el Señor, y él se lanza. Pero el punto es que él se lanza cuando Jesús le dice, ven, él sí tenía un signo para caminar sobre el agua. Él sí lo tenía, pero perdió la fe, o sea, perdió el norte, perdió la claridad, perdió el foco, y seguramente lo que lo afectó fue eso, sentir el viento, sentir que ya no estaba en el suelo de la cubierta de la barca, sino que las circunstancias lo desvanecieron. Y yo pienso que esto es importante, ¿no? En estos días oía el testimonio de un chico que se llama, lo menciono así porque se llama Jason Aristizábal. Él es un hombre que tiene parálisis cerebral y que tiene hoy día una clínica, que tiene 8 casas, que tiene la primera universidad para personas discapacitadas en Latinoamérica. Y él, ¿cómo comenzó? Él vio a un niño que estaba en una cama, que llevaba 8 años postrado, lo que lo tenían prácticamente escondido. Sintió compasión y dijo, hay que conseguir una silla de ruedas. E hizo una campaña, hasta puso 2 líneas en un periódico y consiguió la primera silla de ruedas. Él, cuando hizo esto, no estaba pensando en hacer una universidad. Él tenía la meta inmediata. El plan ahí era, hay que conseguir la silla de ruedas, que la cosa luego escaló y la providencia le hizo. Pero eso me parece importante porque es importante centrarnos en la meta que tenemos entre manos, en el aquí y en el ahora, porque si nos ponemos a pensar demasiado en todo lo que vendrá después y las complicaciones del futuro, no hacemos nada. Pedro tuvo una garantía y se echó para atrás. Qué bonito que no nos asustemos con el cuero y que cuando vemos un signo sigamos adelante, y esta persistencia es la que nos saca, porque además no es una persistencia fortuita o temeraria, está fundada en una respuesta de Cristo que le dice ven. Y en tercer lugar, hay algo que a mí personalmente un poco me sacude, porque yo no soy muy de eso, digámoslo así entre comillas, pero la palabra lo fundamenta y obviamente mi fe no puede estar solo, digamos, basada en lo que a mí me parece más o menos oportuno. Dice allí que entonces, después del episodio de la barca, él va con ellos y llegan a Genezaret, a una pequeña población en la orilla, y que también pasó lo mismo, así como en el episodio anterior. Lo estaban esperando, ahí también lo estaban esperando, y le tenían ya los enfermos. Seguramente en la otra orilla eran solo los hambrientos, pero la gente dijo, oiga, este hizo un milagro, ahora sí como sea, en camilla, en carreta, en burro, sacamos a los enfermos, pero este Señor nos está curando. Y entonces dice que los que tocaban la orla de su manto quedaban curados, ¿no? Ese es el objeto al que me refiero, ¿no? Que uno a veces puede decir, ay, pero esto es mucho fanatismo, no sé, la reliquia de un santo, usar un escapulario, tocar un rosario. Entonces nos puede entrar como uno buscando esas cosas, pero la palabra lo dice, ¿no? La palabra lo dice con claridad. O sea, también los que tocaban la orla, eso también lo dicen de San Pablo, que las personas que tocaban su ropa quedaba sana. Y lo sabemos de muchos santos, por ejemplo el Padre Pío de Pietrelcina, y ese es el fundamento de tener reliquias. En los santos está la presencia de Dios. Esto es un misterio, ¿no? Pero me parece que esto nos ayuda, ¿no? ¿A mí a qué me ayuda? A mí intuitivamente el estar muy pendiente de reliquias me cuesta, pero objetivamente así funciona. O sea, así funciona.
así Dios lo ha hecho, no me lo inventé, no. Entonces es como también someter mis gustos a la manera como Dios procede. Otra cosa que ya es distinto, es que sí puede pasar es, digamos, olvidarse de que lo fundamental es la palabra, los sacramentos y pegarme de cosas y perder como la jerarquía de lo que es primero y de lo que es segundo. Primero, pues es la palabra, los sacramentos y las reliquias tienen su lugar. Pero yo lo digo no de cara a esto, a poner orden, que hay que ponerlo, sino de cara al despreciar esto, ¿no? Y qué bonito que también, pues, usemos los signos sacramentales, una cruz, una medalla, escapulario, y los signos que también nos ha dado la Iglesia, las reliquias de los santos. Entonces, estas tres ideas fundamentales. Cristo tiene que luchar, también Él, para poder orar, para sacar tiempo, pero tiene una jerarquía. Primero está la caridad y luego sus, digamos, necesidades interiores. Eso es muy grande. En segundo lugar, me parece este Pedro que nos enseña que cuando Dios nos da un signo, ven, pues vale la pena lanzarse y que las circunstancias marginales no nos hundan. Y en tercer lugar, las reliquias tienen un valor que conviene poner y mantener en su sitio. Que la Virgen María pues hoy nos ayude a esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora que has llegado al final de la homilía de hoy, te invito a que te suscribas al canal y des clic en la campanita, así llegaremos a más personas. Gracias.